Vamos a subirte el rating, tío. Gracias, amigo. Ya sé que puedo contar contigo. A huevo, güey. Cuando lleves 120 podcasts y la gente diga, no mames, los chingones fueron el 2 y el 4, güey. De ahí despegó. De ahí este pedo. despegó el pedo, güey. Pues la voz que escucharon es Omar, Pip, 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 pip. que nos va a decir no en digas este mis momento. datos personales, pinche ojete, güey. Güey, ¿cómo estás en Twitter? Como de Amazing Homies. De Amazing Homies. Bueno, entonces lo voy a poner ahí el arroba para que lo busquen. Bienvenidos a Viviendo en Caos. Este es el episodio 4 y el invitado de honor el día de hoy es el De buen Amazing amigo Homies. de Amazing Homies. Chingada madre, güey. En otras latitudes también conocido como el amigo Ocho Omar. A huevo. Póngale ahí a Piolín cantando, una cosa así en el apellido, por favor. No te preocupes, lo vamos a editar y ya, tu apellido no va a aparecer. Excelente. Vamos a poner un pip, 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 pip. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ahorita te voy a decir de qué va este show. Sí, güey, no mames, por favor que sea algo que conozco, tipo el cine contemporáneo de superhéroes, güey. El de Marvel Cinematographic Universe. A huevo, güey. Pues no, ni modo. Ahí te va. A ver. En la vida existen diferentes formas de bienes. Nos referimos prácticamente a cualquier cosa que tenga un valor. Una casa, una fábrica, un pedazo de tierra, incluso el dinero mismo, la Incluso moneda. el te vienes. Incluso el valor del te bienes es un poquito más fluido, ¿no? Es Sí. lo que se viene conociendo como la liquidez. Es más físico. Es más físico. Pero hay dos formas muy distintas de aprovechar estos bienes. La primera es darle un uso propio. ¿Sale? Te compras una casa para tú vivir ahí. La otra es darle un uso en el cual compras para después venderla. ¿Sale? En el primer caso se queda como lo que es solamente un bien. En el segundo se convierte en un beneficio económico. Entonces esto hace que automáticamente ese bien se convierta en capital. Uh-huh. Hoy contigo voy a hablar del maldito capitalismo. No mames. Maldito capitalismo, güey. El capitalismo nació a Solo me finales... invitas porque sabes que soy propeje, ¿verdad? Sí, Pro obviamente. socialismo, güey. Tú vienes a defender el socialismo, Sí, no mames, güey. el comunismo y cualquier otra cosa que termine en mismo. Nace como un sistema económico para reemplazar al feudalismo en el siglo XVI, güey. O sea, desde el año 1500 ya existe el capitalismo, para que de una vez no nos vayamos a empezar a poner tan pendejos, ¿no? Va. Obviamente el objetivo del capitalismo es hacer que el capital crezca. Entonces la idea es comprar para vender, para comprar, para vender. Sí, que sea un business. Que sea business, exactamente. ¿Por qué surge el capitalismo? Sería la primera pregunta. ¿Quién fue el primer pendejo avaricioso del mundo, güey? Se podría traducir también de esa forma o se podría decir de esa manera como muy directa. En realidad aquí un filósofo escocés llamado Adam Smith, ya es que casi no hay Adam Smith en el mundo, güey. Así como tampoco Mar. Los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques, intercambiar cosas por otras, es decir, a comerciar, ¿no? Entonces son sistemas económicos. El capitalismo es un sistema económico. Entonces todas las actividades económicas son intrínsecas del ser humano, las traemos por naturaleza, no es como que, no mames, alguien empezó a decir, ya ahora quiero hacer este pedo y ya, ¿no? Realmente el pedo aquí Además, ocurrió. sabes que los capricornios como yo, güey, tendemos al dinero. Tienes al dinero. Eres Capricornio con ascendente en centavos, amigo. Ok, continúa, por favor, que hasta me está dando la tos. Entonces, este método de comercio ya existía, ya estaba, pero vino una explosión en el fomento del comercio y las tendencias cuando descubrieron el nuevo continente. Europa empezaron a entrar cantidades estúpidas e inimaginables de materiales preciosos, de piedras, de maderas, de telas y obviamente pues plata y oro, ¿no? Ok, yo pensé que prostitutas. Una que otra esclava, Bien. esclavillas. Entonces en ese momento pues todo empezó como
como a cambiar, ¿no? Empezó a tener un poquito más de sentido el hecho de querer hacer negocio porque pues ya había más lana, o sea, había lana, entonces podías vender más cosas, ¿no? O gastar a lo pendejo, güey. O gastar a lo pendejo si eras de los... Despilfarrar. Si eras de la realeza y te llegaba tu lanita sin pedo, o sea, imagínate, estos güeyes de por sí estaban cobrando sus taxes ahí bien chingón, y además de repente te empieza a caer acá barcos y barcos de pinches chingaderas y de oro y de plata, güey. Sí, pues, Obviamente, pues, despilfarras, güey. a gastar a lo puro, idiota. Lo que realmente le dio forma al... Como futbolista a los 23 años, güey. Pues depende de qué futbolista hables, pero hay algunos que tienen 30 y tantos y siguen haciendo... Bueno, nada. pero pues son los segundones, güey. Bueno, ¿Cuántos casos hemos visto de futbolistas que derrochan, güey, y a los 29 años están con una Con pata pata rota, rota, y en la miseria, güey? sí, güey. Sí. Sí, los que si llegan a los 35 jugando y siguen gastando lo pendejo, pues allá ellos, ¿no? Pero bueno, Ujú. ese es su pedo. Aquí realmente lo que ayudó a que el capitalismo explotara así bien cabrón fue que las personas que antes controlaban como todo el tema de comercio, la política económica, por así decirlo, estamos hablando del feudalismo, que es el tema antes del capitalismo. Realmente eran personas muy pegadas al clérigo o a la religión. Cuando empezó el capitalismo y empezaban a llegar pues chingo de lanas, los jefes de estado, en este caso la mayoría eran monarcas, reyes, se apoyaron en otro tipo de personas, vamos a llamarles libres pensadores o laicos, que en ese momento los denominaron como mercantilistas. Ellos... sea, los little fingers. Exactamente, De la época. los lords de la moneda de cada país, güey. Ellos empezaron a tomar las decisiones y pues dijeron, güey, los valores religiosos pues no son necesarios, cabrón, ¿no? O sea, tú puedes despegarte un poquito de la iglesia y puedes cobrar o subir el tax por acá o hacer todo el pedo. ¿Por qué? Porque ya no importaba si ser usurero o no era un pecado, ¿no? Ya era de... Ya tenías un poquito de chance de pasarte de rata, güey. Exactamente, porque ya si Dios no te castiga, pues... Pues sí. Entonces, pues viene chingón, ¿no? El pedo de... Entonces eso fue lo que trajo como ya realmente el hecho de que hubiera un chingo de monedas o un chingo de metales preciosos y que la religión fuera como hecho un ladito de mira, güey, la neta, si sigo creyendo en estas cositas, pues no voy a crecer económicamente como Estado. Sí, si le sigo dando dinero a la iglesia, güey, no, quien va a crecer va a ser la iglesia. Pinche iglesia y no mi bolsillo. Exactamente. Esa es una lógica muy sencilla. Estas personas, obviamente revolucionarias para la época, estamos hablando del año 1500, güey, bueno, los años 1500, siglo XVI, ahí se dieron cuenta, ¿no? Entonces creo que desde entonces el mundo cambió. Pero, güey, ya sabes que soy un ignorante. ¿Cuándo fue la época de las cruzadas, güey? La época de las cruzadas fue bastante antes, güey. La época de las cruzadas fue como, si no mal recuerdo, en los años 900, 1200 por ahí. O sea, fue un cagadero cuando estaba ahí. Pero ahí era realmente un tema de religión contra religión. Y ahí sí era, güey, lo que decía el papa, güey, ¿no? Y lo que decía la iglesia. Y el chingón era el obispo. ¿Te acuerdas que, bueno, no sé si tengas la referencia, pero en esa época los obispos o el papa es el que tenía que ponerle la corona al rey? O sea, cuando cambiaban de rey, el que le tenía que poner la corona era el papa. O sea, ese güey tenía que ir a la Inglaterra de la época, a la Francia de la época. Es decir, el papa llegaba y decía, ay, que se murió Carlos V, ¿dónde está Carlos VI? Es así, la iglesia te reconoce como regente, güey. Sí, porque aparte ser rey... no, eres un pendejo. Ser rey, tener sangre real, significaba que eras elegido de Dios, güey. Entonces, pues, ¿quién más, güey? Sino el papa tenía la autoridad para eso. Claro. Entonces, o sea, ahí fue donde se partió y dijeron, güey, como que no nos conviene estar dándole la lana a este güey. Entonces, pues ya, ¿no? No hay pedo. Ya ven, pinches mis reyes, si no los toca el papa en sus partes, no valen nada, güey. ¿Específicamente en qué partes? No, pues en la cabeza, güey, para que les ponga la corona, güey. En la cabeza que está pegada al cuerpo, ¿no? Sí, claro. Sí. Las dos están pegadas al cuerpo. Sí, es correcto. A menos Junto con el flujo de oro del nuevo
continente, también hubo una evolución en el método de pagos. Empezaron a existir monedas fraccionarias. Es decir, ya era como... Lo que para nosotros es perfectamente natural decir un centavo, güey. Sabes que es una centésima parte de un peso, güey. Ujú. Antes había el peso y te chingas, güey, no hay más, Sí, ¿no? son 30 pesos o un peso. Ajá, y a la chingada. O te doy mi borrega y me das tu costal de papas, ¿no? O sea, así era el pedo. Bueno, a ver. Si nos ponemos en el México de 1991, güey, no había centavos, güey. 1991 no. No, eran las Pero monedas de... entiendo- Eran 100 pesos. Ajá. Entiendo el concepto, güey. Ujú, pero básicamente es lo mismo. Ajá. Pero bueno, en Europa fue en este siglo XVI cuando empezó a ver las monedas fraccionarias. Pero lo más importante es que empiezan a crecer las monedas fiduciarias, que yo sé claramente que tú sabes qué es eso, amigo. No mames, no tengo ni puta idea, güey. Pues es lo que traes en la cartera, güey. Es decir, empiezan a existir Ah, los ya. billetes. Sí. Es decir, Sí, los papeles que tienen valor del oro exactamente. o de la plata. Tienen un respaldo en moneda, en valor de oro, pero ese oro tú nunca lo vas a ver, güey. Ese Sí. oro está guardado en algún lado. Y también empiezan a otorgar como estos, papeles de crédito. Es decir, como préstamo a la palabra. Ujú. Es decir, yo, don Juanito Pérez, debo Pagarés. tanto, güey. Ajá, el pagaré. Básicamente lo que conocemos como el pagaré. Entonces, ahí es donde estamos hablando de finales de los 1500. Ya en 1600, es decir, en el siglo XVII, es cuando ya hay industrias y empresas por todos lados, fábricas sobre todo. Las principales fábricas las tenían en la India y había mucha importación de Japón y de China, pero obviamente estas fábricas pues no eran de la India, ¿verdad, güey? Ni tampoco eran de Japón, Sí, ni no. eran de China, güey. Esto Mano de obra barata. era mano de obra barata. Estas fábricas eran sobre todo de Holanda. En ese momento, 1600 del siglo XVII, Holanda era el centro económico del mundo, güey. Holanda era el chingón. Y fue precisamente en 1600, cachito 1602, empezando, 1602 cuando se crea la primera sociedad por acciones, güey. Lo que hoy todos conocemos como, bueno, no todos, pero lo que muchos saben que puedes comprar acciones y esas acciones van subiendo de valor o van bajando de valor por todo ese Sí, pedo. claro. Este desmadre se inventó en 1600 en Holanda, güey. Básicamente la regla es muy sencilla. Yo tengo mi empresa y te puedo vender un cachito de mi empresa. Ese dinero que tú me das yo lo voy a usar para invertir en mi empresa, ¿no? Y tú vas a tener un 1% de mi empresa. Tú me diste 1000, déjame acuerdo de la moneda, la leo, florines. Tú me diste 100 florines. Ujú. Cuando termine el año, mi empresa, o bueno, nuestra empresa, cuando termine el año nuestra empresa, duplicó su valor. Entonces, tus acciones ya no valen 1000 florines, sino 2000 florines. Pero, de esos 2000 florines, Tienes que reinvertir, güey. exactamente, entonces voy a decir, güey, mira, como para que siga jalando este pedo, son 700 florines para reinvertir en la empresa y hacerla crecer, güey. Y aquí están tus ganas 30 esa, florines, ajá. ¿no? Tú tienes 130 florines, ¿los quieres o los inviertes o retiras tus 30 florines y seguimos en 100? Entonces, es aquí donde estos güeyes inventan este método tan precioso, güey, Sí, de hacer crecer las empresas. de andar produciendo con dinero ajeno. Exactamente, es una chulada, güey, las sociedades por acciones. 1600, o sea, güey, 1602 y ya estaban pensando en cómo chingarse los demás, pero precioso el pedo, ¿no? Y además, esto es chingón, güey, porque este dato es precioso porque neta refleja muy cabrón lo que somos como humanos. La primer burbuja especulativa, el primer crack, se dio en 1630, güey, Con los tulipanes, güey. los tulipanes. ¿Ya ves? Ya saqué mi primer pinche dato importante, güey. En 1630, esta misma empresa que se llamaba Compañía de las Indias Orientales, Compañía de las Indias Orientales, no es porque tenían fábricas en la India y en Japón y en China y pues todos, bueno, esclavos por allá. Güey, si estamos en la cuarta transformación, pendejo. Ah, sí. O sea, ya cualquiera puede decir muchos nombres. Muchos no. No se me ocurrió nada. Entonces empezaron a especular en el precio de los tulipanes, güey. Y la gente empezó a invertir a lo pendejo en las empresas de tulipanes, específicamente en esta de la Compañía de las Indias Orientales. Llegaron al punto tan pendejo en el cual
una cebollita es decir, una flor, una cebollita que te va a dar un tulipán, costaba lo mismo que una casa, güey. Entonces, siempre ha habido gente pendeja, la seguirá habiendo, ¿no? De aquí para adelante podemos creer que cualquier pendejada que le digan a la gente va a venir, ¿no? Por cierto, pausa. Pausa. ¿Ya viste la señora que trae un cachito del avión presidencial y en un cuaderno dice, soy pobre, pero ya compré mi cachito? Sí, güey. No mames, qué triste. Pero bueno, perdón, me desvié del tema de que de ahí en adelante la gente era muy pendeja, güey. Bueno, aquí están las bases de la pendeja. Obviamente esto produjo el primer crack de la historia, güey. Cuando se dieron cuenta que era pendejamente imposible que una pinche flor valiera lo mismo que una casa, dijeron, güey, no mames, se vino abajo, la empresa casi truena, un chingo de gente perdió un chingo de dinero, pero bueno, la empresa vivió como 170 los años. Los pendejos que empezaron a subir el precio a los cebollines de los tulipanes. Exactamente, entonces eso fue como... Pero güey, ese mismo efecto lo vemos actualmente. ¿Sí? O sea, ¿cuántos pinches coleccionistas de cuchillos, de juguetes, de cosas así que dices, güey, no mames, ¿cómo puedes pagar por este pinche plástico de 1930 1 o 2 millones de pesos, güey? Eso es algo extremadamente estúpido. Pero, no sé, yo creo que llega un punto donde, neta, me queda claro que hay gente que tiene más dinero del que sabe qué puede hacer con él. Y si tiene dinero en empresas que están produciendo y no tiene que hacer absolutamente nada, y todos los días ganas, o sea, literal, que todos los días te puedas gastar 100,000 pesos o 100,000 dólares sin que eso afecte tu estilo de vida, sin que eso te ponga en riesgo, pues te pones a hacer pendejadas, güey. O sea, pues sí, güey, ¿sabes qué, güey? Que hay que restaurar este tema del valor moral, güey. Que esos 100 millones los regalen a la pinche malaria, güey. Malasia, güey, se llama. No, pendejo. No, sí, güey, o sea, vamos, cuando tienes ese poder de capital, puedes hacer la cantidad de pendejas que quieras y pues ya, ¿no? O sea, no sé si llegaste a ver a creo que era un italiano, que fue como el sugar daddy más famoso, que un güey así súper empresario, bien mamón, que lo único que hacía era hacer videos todo el día en su yate con su novia de 30 años menos, güey. Y el güey se volvió... fue apenas. Eso fue, ajá, estamos hablando de hace 5 años, 4 años, cuando este güey empezó a hacer eso. Sí, güey, a los 35 años, 5 años es apenas, cabrón. Apenitas, güey. Entonces el güey se volvió un influencer, güey. Y el güey hacía más dinero. Ya era putrimillonario. Sí. Y aparte de las marcas lo empezaron a patrocinar y a meter su publicidad orgánica. Sí, porque obviamente el güey, pues como no tenía nada que hacer todo el día, eran videos de cómo estaba mamado, de cómo salía en su yate, ajá, de cómo estaba con la vieja, güey. Exactamente. De cómo le chasqueaba los dedos a los meseros. A los meseros indios también. No, esos güey sí, chínganselos. Entonces, pues güey, o sea, puedes hacer pendejadas cuando tienes un chingo de dinero. Pero ya hablamos de un poquito de la moneda. Sí, claro, te echas un pedo y se vuelve interesante, güey. Claro, haz un video. Aquí huele un pedo de caviar, güey. A ver, Luisito Comunica. Toma esta idea, güey. Y échate un pedo de caviar y haz un video de eso, güey. Sí, dinos a qué huele el pedo de caviar. Obviamente necesitamos eso para seguir adelante. Mames. Sí, güey, claro. Yo te puedo decir a qué huele un pedo de mis frijolitos de la tarde, güey. Un pedo de mollete. Bueno, ese es el tuyo. Bueno, ya, sigamos. Si se han subido al metro, más o menos así huelen los pedos de mollete. Entonces, pero ¿qué pasa con las tierras, güey? Si te das cuenta, hemos hablado ahorita de bienes y de la moneda y todo este pedo. Pero ¿cómo entró la tierra al capitalismo, no? Está chingón este pedo, güey. Era de esperar que toda la ebullición que había en las ciudades, el crecimiento que había en las ciudades, poco a poco fuera haciendo que las ciudades crecieran, ¿no? Obviamente. Antes del capitalismo, el sistema económico era feudal, como lo había mencionado. En ese momento, el poseedor de las tierras era el feudo, el señor feudal, que la estaba protegiendo, perdón. Tú podías llegar y decirle, oiga, patrón, voy a sembrar aquí. Si llegabas, sembrabas, estabas ahí cuidando tu cosecha, pasaban los meses, cosechabas. Estaba arrendado el pedo. De esa cosecha, un 20% así de las papas que sacaste,
20% era para el señor feudal y Ujú. se acabó, tú te llevabas tus 80% de papas, ¿no? De lo que sembraras. Eso funcionaba para todos porque tú no tenías que tener más que tu casa y una bodeguita donde Son los impuestos, güey. O es el sea, te impuesto. daban protección dentro Sí, del claro. feudo, güey, a cambio de... Si salías del feudo ya te podían chingar las papas y ya Claro. no era pedo Sí, del si te señor las feudal. querías vender al feudo de enfrente, güey, pues, güey, Igual te cruzaste, asaltaban, güey. ¿no? Entonces, así funcionaba. Pero en el siglo 1727, el Parlamento del Reino Unido publicó algo que se llamó Enclosure Act o Acta de los Campos Cerrados, en el cual permitió a los lords británicos apropiarse y cercar campos. Es decir, tú eres un lord, sí, pues tú te vas a hacer cargo de estas tierras de por acá, haces tu cuadrito, pero las tienes que cercar, güey, para delimitar cuáles son las tuyas. Todos los que fueran lords podían poseer tierras. Entonces, a partir de ese momento, estos güeyes obviamente tenían que cubrir una serie de gastos y pagar un nuevo tipo de impuesto a la propiedad sobre el campo, güey. O sea, a ver, ¿qué más daban además de las papas? No, eso lo de las papas era en el feudal, güey. Ajá. Ahí en ese momento la tierra era como del reino. Aquí el rey dijo, pues miren, este es Inglaterra, güey. Ajá. Bueno, este es el Reino Unido. Y el pedacito de acá le vamos a llamar Coyoacán y se lo vamos a encargar al señor Mondragón, ok. güey. Y el pedacito de acá se lo vamos a encargar al señor tal. Eran lords. Entonces Ujú. ellos tenían que cercar ese pedazo de tierra. Y al mismo tiempo, ese pedazote de tierra tenía a varios campesinos que tenían el mismo impuesto. Entonces básicamente empezaron como a delegar, güey. Sí. Entonces dividieron la tierra y a los lords les dejaron... Permíteme, amigo, te paso la cerveza. Muchas gracias. Digo, el agua. Yo quería hacer invisible el sonido de mis... ya se me antojó más la cerveza. Bueno, ¿saben qué? Escuchen. Listo, continuamos. Entonces existió algo que se llamaba los landlords. A diferencia, como los landlords tenían que pagar impuestos por tener la tierra, es decir, yo Estado, yo rey, te doy a ti tu pedazo de tierra y tú ahora debes de pagarme un impuesto por esa tierra. ¿Sí? No Sí. no vas a venir aquí con costales de papas, güey. No, Vale, verga. Ya es lana. moneda fiduciaria. No, ella es moneda corriente tal cual. Corriente, ok. Ya es currency tal cual. Ok. Ahora, el landlord, antes el feudal, el señor feudal, podía decir, agarro tu 20% de papas y ya, güey, y con esto comemos los estamos acá cuidando el pedo. Acá no, acá el rey pedía su lana, entonces el lord que tenía tierra tenía que pagar impuesto, y al lord que tenía la tierra, pues no le iba a aceptar las papas al productor, güey, ¿no? Entonces le iba a cobrar un impuesto sobre lo que ya tuviera. O sea, transferir el impuesto. Básicamente, ¿no? Póngase a conseguir la lana. Es correcto. Este modelo de propiedad privada, aquí es donde se inventó, estos güeyes inventaron la propiedad privada, güey. Se extendió a través de Europa, obviamente llegó a América, güey, donde estuvo preciosa la repartición, y pues ya, terminó llegando a todas partes del mundo. Y se enfrentó se enfrentó a oposición, pero realmente era una oposición generalmente como moral, ¿no? O sea, como moral. Como la tierra es de quien la trabaja. Tipo, como la tierra es de quien la trabaja, que sabemos que pues no llega muy lejos, ¿no? Realmente uno de los principales pensadores franceses, que se llamaba Jean-Jacques Rousseau, espero que lo haya dicho bien, si no, no tengo pedo. Yo no te voy a juzgar. En 1755 escribió algo llamado Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres. Entonces, lo que escribió, voy a tratar de leerlo lo mejor posible. Pero en francés. No, obviamente no. El primero que, habiendo vallado un terreno, se le ocurrió decir, esto me pertenece, y encontró gentes lo suficientemente simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie.
¿no? Ese güey ya estaba encaminando el pinche comunismo. Ese güey ya estaba ahí sembrando por ahí un pedito raro, al cual retomaremos un poco más adelante. Pero bueno, entonces realmente es como, en ese momento no te podías realmente poner al pedo. Si el rey decía, güey, tienes que pagarme impuestos, tú ves de dónde los sacas, mi rey. O sea, eso me vale verga, tú tienes que pagar impuestos porque el si siguiente no... paso era perder la cabeza. Sí, porque aparte no te encarcelaban de huevo, o sea, ¿para qué chingados me sirve a mí estar manteniendo a este güey en la cárcel, no? Y aparte, hay un chingo de gente que tiene que trabajar, no necesito gente en trabajo forzado, pues te mataban, güey. Chingo de decapitados y etcétera, ¿no? Entonces eso fue como... Claro, hay alguien que le va a querer chingar. Siempre va a haber el que lo va a querer chingar. Después, el siguiente gran paso del capitalismo, si te das cuenta, empezamos en 1500, luego 1600, luego 1700. El siguiente gran paso fue hasta el siguiente siglo, en 1834, justo cuando estaba terminando la revolución industrial. Aquí ya sabía que me ibas a querer atorar con la revolución industrial. Hijo de tu puta madre. Es para lo que hay, güey. Tenemos que regresar en el tiempo un poco para tratar de entender este cagadero, güey. Ajá. Aquí ya fue donde el universo que había, la diferencia que había entre los landlords y los plebeyos, ya se separó, pero pendejo, porque antes necesitabas a 10 trabajadores para trabajar tus tierras y pues les tenías que repartir tu lana, güey. Pero de un momento a otro necesitas un cabrón que controle una máquina o 2 cabrones que controlen la máquina y que puede estar trabajando 24 horas. Y entonces ya no necesitas a 9 cabrones, ¿no? Sí, aparte el pinche nivel de producción subió. Aumentó bien pendejamente. Entonces el volumen de producción creció así bien mamón. Sobrepasó incluso lo que se requería. Y entonces todos empezaron a exportar y a hacerle la mamada, ¿no? Pero realmente hizo como más grande esa separación. Pero trajo una de las cosas que hoy en día damos gracias a Dios que existe, cabrón, que fue la clase media. En ese momento necesitaron ya gente especializada en áreas. Es decir, sí, ya tenías la maquinita, sí, está chingón, alguien le tiene que dar mantenimiento, güey. Y alguien tiene que crear nuevas maquinitas, güey. Exactamente. Entonces, aquí fue donde empezaron a existir las primeras ingenierías, 1834. Se empezaron las primeras ingenierías, se empezaron a especializar en ciertos tipos de cosas. Se creó ya existía como tal por ejemplo, una carrera como de medicina o algo así, pero empezó a especializarse, dividirse. Antes era un doctor, güey, y ahora ya tienes el doctor de los ojos, el doctor de la cabeza. Entonces empieza como a ver esta evolución. El proctólogo ya empezaba a existir. Ya tenían que checar bien por ahí todo. Y una de las carreras que más crecimiento explosión tuvo en ese momento fue la abogacía. Porque antes los abogados realmente trataban en los temas de los landlords con el reinado, con el estado, o las leyes, ¿no? Crear las leyes. Pero poco a poco hubo la necesidad de tener más gente abajo que pudiera entender las leyes para poder defenderse de los putazos. Entonces hubo esta separación, así se separaron abismalmente la clase chingona con la prole, y en medio llegó para que se comunicaran entre ellos, apareció la clase media, ¿no? Que ya tenía aquí un tipo, unos 80, casi 100 años de estarse formando, pero fue al fin de la revolución industrial cuando ya era muy claro que, pues, güey, necesitábamos algo, ¿no? Ahí en medio. Sí, las máquinas no se generaron por generación espontánea, güey. No, un día se levantó el campesino y dijo, no mames, ya puedo arar más chingón. Sí, que además no era como que, güey, ¿ya viste la máquina de fulanito? ¿Dónde la compró? No, güey, la hizo, cabrón. Entonces necesitabas gente creativa que te hiciera una máquina que iba a ser muy diferente, pero que hiciera lo mismo, ¿no? Que tuviera la misma función. No, aparte si sabes que el fulanito lo hizo, dices, güey, ¿cuánto te pago para que me hagas una parecida? Exacto. Entonces de repente puede ser que, güey, mejor ya no soy campesino, cabrón, y mejor me pongo a hacer máquinas, ¿no? Y me va a ir súper chingón. Entonces sí empiezan a existir como estas nuevas carreras, por así decirlo. Y la siguiente evolución fue en 1900. Vamos en brincos de 100 en 100 años con el pinche capitalismo. Somos medio pendejos para aprender en general los humanos, ¿no? Es como, sale algo nuevo y hasta la tercera generación ya sabemos realmente cómo dar el siguiente paso, güey. No mames, entonces somos unos pendejos para el internet que le llaman.
hasta 2 generaciones después le van a sacar el pinche jugo chingón. Exactamente. Porque ahorita, pues, güey, lo estamos usando para memes. Lo estamos usando para este podcast. para esto, güey. O sea, de verdad, que es una de las cosas que el otro día estaba leyendo un poquito al respecto. Si te das cuenta, todo el entorno social de la red es hacer lo que ya conocemos en el mundo, pero virtual, güey. Videollamadas, estar en contacto con tu familia, cartas electrónicas, o sea, todo es lo mismo que ya existe, pero meterlo a la pinche máquina. Entonces realmente no estamos como creando algo nuevo con esta herramienta, güey, ¿no? Pues no, ya se podían ver viejas encueradas antes. Exactamente, antes ponías tu VHS y sin pedos, güey. No era como ojeabas la Playboy y ya estaba la vieja encuerada. No era como que con la internet aparecieron las viejas encueradas. Entonces, todo lo que tenemos actualmente en internet es algo que ya existe de una forma, pero lo estamos trasladando al internet. Entonces, no hemos dado el siguiente paso después de la evolución tecnológica. Eso es algo bien interesante, güey. Yo hasta que leí eso, fue como que dije, güey, no mames, sí es cierto. Y es que lo piensas y sí, buscas cualquier cosa, güey. Sí. A ver, ya podías pedir de pinche Domino's en 1994, güey. Exactamente. Y ahora pides por internet Sí, pides en la app, pero terminas haciendo lo mismo. Sí. Estás contactando al negocio de las pizzas para que te llegue una pizza a tu casa. Eso lo puedes hacer desde 1994. Entonces, no es como que estás evolucionando, simplemente estás lo que queda del podcast, no te voy a poner atención, voy a pensar un ejemplo. No es cierto. Es que está cagado, güey. Yo no lo he encontrado. Y ya tengo como semana y media con este pedo. Porque lo leí hace como 8 días. Bueno, un poquito más. Y sí fue así como que, güey, no mames, sí es cierto. Y no he encontrado algo que exista a raíz de. O sea. Y no sé, en algún momento dije, a lo mejor, bueno, a ver, espérate, la realidad virtual. Dije, no, güey, estás más pendejo. Eso es todavía hacer todo un mundo. De lo que ya conoces, güey, de lo que ya palpas. Entonces es todavía más simple, ¿no? Entonces, pero no ha habido como un salto, güey, de la tecnología. Sí, está chingón, sí vamos avanzando a toda madre, estamos todos en chingue, güey, pero seguimos haciendo básicamente lo mismo. Todos los videos de YouTube es, güey, ya veías la televisión, cabrón, ¿no? Exactamente. Y si te fijas, güey, mucho del contenido de YouTube actual es lo que ya se hacía, güey. Por ejemplo, no sé si has visto Exponiendo Infieles. Sí. Güey, ¿no estaba Cheaters por ahí de mediados de los 90s? Sí. Güey, ya existía, cabrón. Ya existía. O sea, que aparte tenían hasta muchísimo más producción, ¿no? Pues sí, güey, pero era menos reality. O quizás nosotros vemos antes que, estos programas antes que era menos reality que lo que estamos viendo ahora. Ahora, sí. Lo de antes simulaba una operación de espionaje, güey. Sí, y no mames, y nos metemos al pinche hotel, güey, y vemos, y no mames, ya salió, güey, ¿lo quieres increpar? ¡No! Ya se fueron cagadas. Sí. Y ahora es, güey, dame tu pinche celular, güey. Sí, claro. Amigos, ustedes son pareja y sientes que el pinche asterisco se te frunció, güey. Entonces, pero bueno. No hemos avanzado, güey. Desde que salió internet no hemos avanzado, pero bueno, llegamos a 1964. El economista norteamericano... Ya sé que no podemos hacer en internet, güey. No, güey, ¿qué puedes hacer con internet que no puedes hacer en la vida real? Pintar así, no, sí, todo el CGI, güey, ya, continuamos. Sí, güey, está cabrón, está chingón. Sigue buscando tu ejemplo, güey. No, güey, hay que venir al podcast 22 a ver si ya se me ocurrió algo. Gary Becker, norteamericano economista, en 1964 definió el conjunto de aptitudes y las habilidades acumuladas por el individuo y que son susceptibles a desempeñar un papel para la producción bajo el concepto de capital humano. En este punto es donde la balanza por fin comienza a apuntar hacia el otro lado. Es decir, si te das cuenta, desde que empezó el capitalismo, siempre fue como que un güey puede hacer algo, lo hace y se chinga a los otros. Uh-huh. Después evoluciona el capitalismo o crece el capitalismo y se chingan a los de abajo. Y después otra vez el capitalismo y se vuelven a chingar a los de abajo. Siempre como hacia abajo, ¿no? La chinga. Es en 1964 cuando este güey dice, a ver, pendejos, existe algo que se va a llamar capital humano, yo se los voy a describir. El capital humano es la habilidad de la persona que es irreemplazable, ¿sale? Entonces el capital humano tomó conciencia de su existencia y entonces se dio cuenta que para que el capitalismo funcione, ellos tienen que estar de acuerdo en trabajar en el modo del capitalismo. Obviamente esto fue que
provocó que hubiera una reacción en cadena de despidos a lo pendejo. Pero se dieron cuenta de que una persona despedida bien capacitada fácilmente se podía ir a otra empresa. Y entonces la competencia... Tenía las habilidades que antes tenías tú. Exactamente. Entonces comenzó este tema de la fuga de cerebros, del robo de talentos, que decían, güey, tú deja que este güey crezca por allá y cuando ya esté chingón, venga, echa para acá y vámonos, ¿no? Y además empezó a surgir también este método de como de creación autónoma o independiente. Es decir, yo ya estoy en una empresa, tengo 15 años trabajando en esta empresa, sé hacer todo lo que hace esta empresa, puedo poner mi empresa, güey, ¿no? Entonces, es decir, yo ya tengo todo lo que necesito, tengo todo el conocimiento que necesito y para... te armo la competencia, güey. Exactamente. Entonces es cuando el... Estamos hablando de los 70s. 64, sí. Ok. El trabajador ya hoy no necesita... Muchos de los trabajadores ya no necesitan como instrumentos para trabajar. Me refiero realmente como a herramientas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues todos ahorita, para el 80% de los trabajos creo que necesitas una... Güey, hasta tú, güey, sin computadora. Sí, ¿no? No puedes trabajar, cabrón. Esa es tu herramienta, güey. Pero, pues todo lo traes en la cabeza. Exactamente. Entonces, el hecho de que tengas una herramienta para trabajar, tú necesitas tener todo el conocimiento para saber utilizar esa herramienta. Eso es lo que le da el valor al capital humano. Y el capital humano es algo que los capitalistas o el capitalista principal, por así decirlo, o la empresa, los propietarios, es algo que no poseen. Uh-huh. Es algo que no pueden poseer, güey. Entonces es ahí donde ya se equilibró el pedo, porque se dieron cuenta de que esa cadena, bueno, los que se dieron cuenta fueron los de abajo, güey, pero esa cadena por fin como que truncó en ese sentido, güey, y empezaron a tener todo este desmadre de la evolución hacia lo que tenemos como capitalismo el día de hoy, ¿no? Pero no quiere decir que por lo menos el día de hoy no lo estén intentando, güey. Sí. Porque hay contratos bien ojetes, cabrón. Sí. O sea... Justo a partir de esto empezaron a existir ese tipo de contratos. Contrato de, güey, sí, estás trabajando aquí, pero si te vas, uh-huh, no puedes trabajar 2 años en ninguna de estas 3 empresas. Así es. O, bueno, todo lo que crees ahorita es propiedad 100% de la empresa que te está contratando. Sí. Es que es una mamada, güey. Que llámese lo que se llame, ¿eh? O sea, sí, software, todas las patentes. O sea, si tú creas algo, una máquina nueva para operar ojos, güey, esa máquina no es tuya. Esa máquina es de esta empresa, güey. Así es. Entonces fue donde empezaron a evolucionar de esta manera los contratos, porque se dieron cuenta de ese pedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya platicamos un poquito cómo fue el origen del capitalismo, cómo fue evolucionando y dónde estamos hoy, ¿no? Bueno, pero a ver, a mí me queda una duda, güey. Ah. En toda esta historia, güey, ¿dónde salían los dragones? No, es que se murieron en 1200, amigo. Empezamos en 1500, lo siento. Ya hablamos de cómo surgió el capitalismo, cómo empezó el desmadre. Vemos que los países tienen estructuras capitalistas, y todos los días vemos que los países que mayor calidad de vida le dan a sus habitantes son capitalistas. Claro. Y los países que tienen otro sistema, vamos a llamarle socialismo, vamos a llamarle comunismo, generalmente son personas que están extremadamente jodidas, güey. Uh-huh. Extremadamente jodidas. Pero entonces, ¿por qué las personas odian el capitalismo? Pues es por el odio a ese pinche puto que tiene más que yo, güey. Que tiene la vida más fácil. Uh-huh. Básicamente es porque son unos imbéciles. La explicación de por qué son unos imbéciles es un poquito más larga, pero en realidad es porque son unos imbéciles. Las personas que odian el capitalismo odian a las personas ricas. Uh-huh. Pero en el capitalismo no es ser rico. El capitalismo, el sistema capitalismo... El sistema del capitalismo es la herramienta que te permite hacerte rico. Es decir, es trabajar el capital para hacer más capital, ¿sí? La gente odia el capitalismo cuando no entiende el sistema, porque el sistema no es que tenga mucho dinero una persona. Eso no tiene nada que ver con el capitalismo. En el socialismo también hay gente que tiene más dinero que otras personas y también hay gente que disfruta de más riquezas que otros. Uh-huh. En el comunismo peor, güey. O sea... En el comunismo está más culero porque ahí todos los bienes los decide alguien de manera unilateral y se queda como solo en un lado y pues a ti te doy lo que yo quiero, ¿no?
En el socialismo son 50 cabrones, les doy uno a cada uno, yo me quedo 50. En el comunismo yo tengo 80, ahí están 20 para los que alcancen. Todos están iguales. Todos están igual de jodidos. El problema es que muchas personas les han repetido muchas veces que el problema es el capitalismo, cuando el capitalismo ni siquiera tiene que ver con el dinero. El capitalismo es simplemente tomar algo para producir más de lo mismo. Mira, sí, pero justo el otro día estaba haciendo una pinche reflexión, ¿no? En un sistema capitalista, y lo estoy conectando con lo que me estás diciendo actualmente, en un sistema capitalista donde tú lo que haces es agarras el dinero, tu capital, lo que tienes, y lo tratas de hacer más para tener una mejor condición de vida, etcétera. ¿Dónde queda ese o esos vagabundos que tienen que dormir en la calle en las noches? O sea, es un sector olvidado por el capitalismo donde ellos, ¿qué chingados tienen para producir un poquito más? Ahí está precisamente el error. Ellos no son personas olvidadas por el capitalismo, son personas olvidadas por el Estado. El capitalismo no tiene nada que ver. El sistema, como tal, el capitalismo, no tiene nada que ver. Esas personas son personas olvidadas o por la sociedad o por el Estado, pero no por el capitalismo. Ese es realmente el problema, que confundimos un sistema económico con un modo de gobierno. Es que yo sí creo que es parte de todo el sistema, güey. Sí, pero no puedes decirme que en los estados socialistas, por muy perfecto que sea, que aparte el socialismo utópico, sabemos que como lo definió Marx, es el socialismo utópico. Sí, o sea, no va a existir. Ya, utópico, güey. Así de sencillo. Pero aún en estos sistemas depende del gobierno el tener que atender a esas personas en esa necesidad. Es decir, el capitalismo lo que te da a ti no es el derecho a tener lo mismo que el otro. No es. No. Lo que te da es el derecho a tener las mismas oportunidades que el otro. Sí, es cierto, no todos nacemos en las mismas condiciones, no todos estamos en las mismas condiciones, pero tú tienes derecho a que te eduquen, tú tienes derecho a aprender, tú tienes derecho a saber. Hasta la secundaria. Güey. Hasta la secundaria. Y con eso tienes derecho a trabajar para buscar algo más, ¿no? Entonces, no es un derecho a tener cosas, es un derecho a trabajar para tener cosas. Es ahí donde es un derecho a que te enseñen a trabajar. Para tener cosas. Ahora, después aquí el pedo, que me queda claro que este es un tema muy, muy cabrón y en el cual obviamente no podemos entrar hoy. El pedo realmente es que en este punto el sistema debería de decirte, ok, tú no tienes la capacidad, tú no puedes, ¿por qué? Porque tienes una limitación, porque no tienes una estabilidad mental, porque tienes alguna discapacidad, entonces el sistema tiene que apoyarte para que estés en igual de condiciones que el otro. Ahí el pedo no es el sistema. Se rehúsa. Exactamente. Ahí el pedo no es el sistema que está mal, ahí el pedo es la gente que utiliza el sistema. Porque siempre va a encontrar, nunca va a faltar el cabrón que en lugar de decir, mira, Iván, este güey necesita $20 al mes para poder trabajar y poder hacerlo. Pero si le doy 3, come, y estos 17 le doy 2 a mi compadre, y 5 para mi vieja, y 10 para mi otra casa, ¿no? O sea, el pedo no es el sistema, el pedo es la gente que está dentro del sistema, y el pedo es la gente que ejecuta el sistema. Exactamente. Entonces, no es como tal el sistema lo que está mal. ¿Por qué? Porque también un capitalismo utópico serviría. Ese es donde está realmente el desmadre. Sí, el sistema no es perfecto, el sistema tiene desmadres, pero odiar al capitalismo es como decir que odias la verdad. Es como decir que odias la Biblia. Está escrito, güey. ¿Por qué vas a odiar algo que está escrito, güey? Puedes seguirlo al pie de la letra y ganarte el cielo, pero puedes seguirlo un 80% y también ganarte el cielo, güey. Puedes seguirlo un 2%, güey. Arrepentirte 2 segundos antes de morir, güey, y ganarte el cielo, güey. Según el escrito. Según el propio escrito. Entonces, es realmente ese tema de cómo el pedo es contra el capitalismo, cuando el capitalismo no tiene la culpa, güey. O sea, el capitalismo es un concepto, pero a las personas les han metido la idea de que lo que está mal es el capitalismo. ¿Por qué? Porque tú estás jodido por el capitalismo. Porque el capitalismo
permite la corrupción. No es cierto, güey, la corrupción existe. También en los estados socialistas hay un chingo de corrupción, en los estados comunistas hay un chingo de corrupción. Entonces, ojalá pudieran ver mi cara de sí, agua. entonces, realmente no es el sistema capitalista el que te está chingando, sino es otra gente que es igual a ti. Y como muchas veces lo he dicho, no sé, yo nunca he tenido en la mente, y ojalá nunca lo sea, ser político. Pero estoy seguro ya que... llegaste tarde, güey. Pero estoy seguro que yo en una situación política, güey, también jalaría un poquito más de agua para mí y ya después repartía para los demás. Porque eso está en la naturaleza humana el querer estar primero a salvo tú y los demás ponerlos en segundo término. Cuando se trata de... Güey, puede ser el siguiente Atolini, güey. Pero el de la verdad, ¿no? Sí, claro. Mi objetivo es nunca rendirme, güey, Sí, aunque no tenga razón. Del rollback a la tercera transformación, güey. Así de, no, espérense, mejor vamos a regresarnos. El pedo aquí no es qué es lo que tú hagas con lo que tienes en el momento en que te lo dicen, güey. Sino tú quieres hacer algo, sí. Si no quieres hacer eso, entonces no tiene ningún sentido. Con la corrupción es exactamente lo mismo. ¿Tú quieres apoyar a la gente? Sí, güey. Pero también me quiero apoyar a mí, ¿no? Entonces, el problema es que la corrupción es del humano, está en el ser humano. Si tú decides el porcentaje de cómo te chingas a la gente, si te la chingas un 5% o un 95%. Exactamente. Tengo una historia que contar, es muy breve. Un tío que en algún momento estuvo en la política y que estuvo a punto de subir al siguiente escalón en la política, y sí le dijeron, literalmente, le dijeron, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto, güey. Porque eres honesto. Porque eres honesto, güey. Le dijeron, tú, en esta chamba, se tiene que saber chingarse al pueblo, y tú no sabes hacerlo. Entonces... Bueno, no quiere. Bueno, vamos porque a saber, güey, pues nada más hay que copiar al de adjunto, güey. Sí, claro. Pero ese saber serlo se referían realmente a... Sí. No tienes ganas de chingar al pueblo. Y obviamente así no nos sirves. Porque de este punto para arriba hay que chingarse los de abajo para agarrar para arriba. Uh-huh. Pero para eso... repartir. Para repartir. Pero eso en cualquier sistema político va a ser. Y el sistema político, al final del día, está pegaditito al sistema económico. Entonces no importa de qué tipo sea tu sistema, si el país, la corrupción de la política no funciona, el resultado va a ser el mismo o peor, que es lo que hemos visto en algunos países de más hacia el sur, ¿no? Uh-huh. Realmente la gente no cambió el sistema político y ahora están peor, pero no porque el sistema político fuera lo que estaba mal. Lo que estaba mal era lo que perdón, sucedió no estaba mal el sistema económico, sino güeyes más ojetes que los anteriores, güey. Exactamente. Entonces realmente es ahí donde está el pedo. No debes odiar al capitalismo. El capitalismo es solamente un sistema. A ver, pásame más cerveza porque se me agua está secando la garganta. ¿De tanto coraje? Pues sí, güey, pero ¿cómo odias a la gente que está tomando las decisiones? Si los amaste tanto, güey. Pues es que es muy sencillo. Realmente el problema es que yo siempre lo he dicho. Lo dije desde el primer día, como 2 años antes de nuestras pasadas elecciones. Yo dije, este amigo ya ganó. Tú y yo platicamos. Hace muchos años tú y yo platicamos. Antes del voto. Mucho antes del voto. Yo te dije ya no hay vuelta atrás, ¿no? Esto ya está cerrado. Y realmente quien tiene la culpa de eso es que los gobiernos anteriores mantuvieron a la gente ignorante. Sí, los tuvieron tan jodidos en el tema de ese crecimiento personal, que mira, el gobierno entrante lo está teniendo más jodidos, güey. Porque no sé si te acuerdas que yo tuve un proyecto de sistemas totalmente capitalista, güey. Uh-huh. En la Secretaría de... Uh-huh. Eso lo vamos a omitir, la Secretaría de... Sí, no nos vayan a desmonetizar el video, güey. Que diga, el podcast. Bueno, yo estuve trabajando ahí y fue previo a la cuarta transformación, güey. Uh-huh. Entonces, los apoyos que se daban eran realmente en especie, eran en capacitación, en hacer crecer a la gente, en desarrollarlos.
etcétera, ¿no? Había muchos programas sociales que era, pues, güey, desde reparte leche, ¿eh? Ujú. Pero seguía siendo en especie. Ahorita no estoy tan metido, pero por los contactos que aún quedan, que además son mínimos, o sea, de 30, 40 contactos que yo tenía ahí, quedan 3 o 4, todo se está convirtiendo a darles dinero, güey. Sí. Y a una señora que no tiene para comer, darle 500 pesos al mes, güey, es la pinche gloria. Ahora, seguramente a esta señora pues se le pudo haber enseñado algo de cómo producir, cómo sobrevivir, cómo incluso hasta cómo leer, güey. Sí. O sea, y había programas de enseñanza de adultos mayores, güey. Ahora, ¿sabes qué, güey? Omítelo, güey. Agarra el presupuesto para emergencias y dales más dinero, cabrón. Sí, porque es más fácil y así los mantienes más ignorantes. Seguimos pensando que el problema era de atrás y que ahora por lo menos sí lo ves. Que es realmente donde está donde está realmente la jiribilla y la trampa, ¿no? Uh-huh. Es decir, se dan cuenta cómo ahorita nunca han dicho que el problema es el capitalismo. Nunca lo han dicho. El No. problema es la corrupción, güey. Y sí es cierto, el problema es la corrupción. El problema no es el capitalismo. Aquí en México nunca se ha dicho eso. Y te puedo asegurar lo que quieras, a que en muchos otros países donde ahora se conoce que son socialistas, realmente de ellos hacia el mundo siguen teniendo un método capitalista. Pero de ahí hacia adentro no es un método ni siquiera socialista o comunista, güey. Es un método culero en el cual simplemente repartes poquito y te chingas absolutamente todo lo demás. Pero de tú hacia el mundo sigue siendo un sistema capitalista. Y atacan a los otros lados, ¿no? Atacan como a la política, atacan como a... lo culero es la corrupción, lo culero es que te han tratado mal, lo culero es que hay desigualdad. Pero esa desigualdad no tiene absolutamente nada que ver con el capitalismo. Y por debajo, voces solitas, voces tontas, se convencieron de que el problema es el capitalismo. Cuando el capitalismo pues, ni siquiera tiene que ver con el hecho de que a ti te llegue o no te llegue dinero. Porque en el comunismo de todas maneras va a existir el dinero. Y de todas maneras necesitas dinero para comprar cosas. Por absurdo que parezca. Pues sí, pero esto va evolucionando. Sí. O sea, lo platicamos. Cada etapa del capitalismo era porque a alguien se le ocurría cómo chingarse a los de abajo, Sí. ¿no? No mames. Y si la humanidad vive otros 200, 300 años, ¿en qué vergas vamos a acabar, güey? Pero No bueno, sé. pero bueno, más que allá en chingarse a los de abajo es cómo hacer con lo que tengo más Claro. dinero, ¿no? Sí, el final del día, el capitalismo yo Ahora, lo puedo resumir. espérame. Ahora el capitalismo está en... No tengo dinero, güey. ¿Cómo hago más con el dinero que no tengo, güey? Y empiezan los pinches crowdfundings. Bueno, no, yo creo que eso fue de lo último, güey. Pero los crowdfundings, el güey, te invito a mi sociedad, güey. Claro. La pinche. Güey, las burbuja, pirámides, güey. La burbuja de las empresas.com, cabrón. Que era, güey, no eres nada, güey. Sí. Sí, o sea, puedes realmente hacer dinero de ningún lado. Y sigue funcionando. Y nos sigue funcionando de una manera puta maravillosa, cabrón. O sea, realmente Pues, güey, no por nada, el pinche Obrador, que era mi nuestro presidente. güey, le invirtió 18 años de su vida, cabrón. Claro. Es una inversión de 18 años, güey. Sí, güey. No sabemos cuánto, ni cuántos años, ni en qué cantidades le va a redituar, pero le está redituando, eso es seguro, güey. Y pasó lo mismo con los anteriores, güey. Todos los anteriores que estuvieron, por ejemplo, el PAN. Para que el PAN llegara al gobierno, también el PAN le invirtió como 30 años, güey. Uh-huh. O sea, fue una inversión de estar chingui. Ahora que cuando ganó, no se la creyó, güey. Sí. Estaban cagando así de, güey, ¿Y ahora como qué perro, así hacemos? de, puta, ya alcancé el pinche... Ya alcancé la llanta, güey. Sí, güey, ahora qué chingados hago, güey. Sí, o sea, es ridículo, pero es cierto, güey. Estás ahí dándole, ya que estás ahí, no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que en algún momento a todos nos ha pasado, güey, cuando de repente estás haciendo algo y ya quieres hacer más y ya cuando estás en esa posición dices, verga, ¿y ahora qué hago, güey? Se vale, porque pues no hay forma de que sepas cómo hacerlo antes de estar ahí, ¿no? Uh-huh.
Pero pues también el tema aquí es, ¿qué va a pasar? Bueno, lo más importante es no permanecer ignorantes. Como sociedad, lo que mejor nos queda es no permanecer ignorantes, porque seguimos trabajando con las mismas ideas, seguimos creyendo todo lo que nos dicen, y entonces donde... Y te soy honesto, yo tampoco entendí el capitalismo antes de estudiarlo. De estudiarlo para hablar de esto, me hubieras güey. dicho para yo también estudiar, güey. No, porque así te salen las ideas más a flor de piel. No vengo con mi script preparado, güey. No, yo sí, Pero bueno, sí yo tengo ahora, que pensar. o sea, nosotros que tuvimos la fortuna de unos padres que nos enseñaron a vivir Sí. y que nos inculcaron a quitarnos los nopales, ¿no? En la medida que nosotros también quisimos quitárnoslo, ¿no? Sí, se vale. Pero hablando otra vez del sistema, güey, ahorita el sistema, güey, le conviene Claro. la ignorancia, güey. Sí, por supuesto. Y tiene un sector de Muchos ignorantes, millones. De 30 millones, güey. De hecho, hay muchas Pero personas quizás no que... 30 millones, quizás me mamé, güey. No, de hecho, creo que es más triste de lo que tú piensas, güey. Realmente el problema es que esos 30 millones de personas que en algún momento lograron hacer un cambio en México, realmente creo que son la minoría. Porque si estamos hablando de que la población en México es de 120 millones, realmente... Pues sí, pero ¿cuántos de esos pueden votar? Independientemente de eso, yo creo que un 80% vive en ignorancia de las cosas y cómo funcionan las cosas. Y eso está perfecto para ellos, para Sí, cualquiera. Sí. Para cualquiera. O sea, ya deja tú de hablar de cualquier partido político. A todos Sí, los estamos partidos hablando políticos. de dame el oro por los espejos, güey. Exactamente. Entonces, Dame tu voto por la promesa de que vas a estar bien, güey. sí. Y perdón. El tema aquí es que parte de esta misma ignorancia y parte de esta misma cultura que nos tiene aquí sometidos es que realmente incluso el hecho de que ahorita se estén chingando entre ellos puede ser parte del mismo juego para seguir manteniendo a la gente ignorante, porque realmente estás buscando cómo pelear con el otro en lugar de entender cómo funciona el sistema. Y esto les puede funcionar otros 10 años, Ujú. sin pedos. Sí, haciendo bandos, güey. Exactamente. En la América contra el Chivas, güey. Divide y vencerás. Así es que de esta triste realidad quería platicar contigo, amigo. No mames, me voy a poner a beber hasta que me olvide de la ignorancia, güey. Así es que, pues muchas gracias, amigo Mar, por aceptar esta invitación sin saber de qué ibas a hablar. Sí, no chingues, güey. A la otra, güey, hay que hablar del MCU, güey. Te prometo un podcast del MCU. ¿Sabes qué deberías hacer, güey? Para los invitados de segunda o tercera ocasión, güey, que ellos preparan el tema y que tú llegues estando bien pendejo. Ah, estaría de huevos, ¿eh? Voy a tomarte la palabra. Me suena muy interesante. A ver qué sale, cabrón. A ver si es cierto que hablas muy chingón, ¿no? Pues... A ver si es cierto que eres el Atolini de la 3T. Va. Pues muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todos por escuchar esta cosa. Esto es Viviendo en Caos. Voy a poner ahí las redes sociales y pues listo, eso fue todo. Listo. Muchas gracias. Letio.